99% del calcio de todo el organismo. ¿Sí? Hay dos bordes o dos extremos de este tejido óseo, o dos capas, por así decirlo, mejor dicho, dos constituyentes, periósteo y endósteo. El periósteo cubre la parte externa, en tanto que el endósteo la capa superficial interna. Periósteo por fuera y endósteo por dentro. ¿Sí? El periósteo tiene dos subcapas, externa fibrosa e interna osteófila. Fibra de Sharpey. ¿Quién me puede decir lo que es una fibra de Sharpey? ¿O de qué se ha constituido? A ver, pásenla a la otra columna el micro, por favor. El último alumno que está con gorra roja, creo, ¿sí? En la diapositiva he puesto fibra de Sharpey. ¿De qué se ha constituido? ¿Matriz de tejido conectivo? No, porque... A ver, vamos a ver. Fibras de colágeno en sí. Fibra de colágeno, ¿no? Por eso he puesto polvo, para que ustedes puedan recordar fácilmente. Las fibras de colágeno bien tensas que están en la periferia del hueso van a formar una especie de malla, una especie de fibras especiales que se conocen con nombre de fibras de Sharpey. ¿Sí? Las funciones del hueso son mecánicas, metabólicas. La mecánica es muy simple: soporte, locomoción, protección del sistema nervioso central. En cuanto a la parte de protección, sistema nervioso central, cráneo y columna vertebral están dando la protección al sistema nervioso central. Metabólicas, todas las que están acá mencionadas, y la composición, como su compañera creo que dijo, matriz y células. Hablemos primero de la matriz ósea. Fíjense. Componente inorgánico, componente orgánico. Todo lo que no es, todo lo que es inorgánico nos va a permitir una característica importante: dar la dureza, la consistencia que tiene este tejido. Cuando queremos hacer el estudio del tejido óseo, tenemos dos alternativas: hacerlo descalcificar, y recién descalcificado podemos estudiarlo, porque cortarlo y ponerlo en una lámina no podíamos verlo. Entonces, cuando se descalcifica, podemos hacer que se queda prácticamente sin el componente inorgánico, y ese tejido óseo se vuelve flexible, como una goma, y es muy fácil extenderlo y ponerlo en una lámina portaobjeto. Cuando el componente orgánico se pierde, en algunos casos pasa eso, sobre todo en vitaminosis, en problemas de nutrición, en problemas de degeneración, hay mayor fragilidad, y lo vamos a ver en los ancianos, lo vamos a ver en los niños desnutridos que presentan esa característica. Pero en estas láminas vamos a ver por el desgaste: o descalcificamos o raspamos, adelgazamos el tejido óseo hasta dejarlo en una lámina muy delgadita. Esos dos simples procedimientos, que nos va a permitir de conocer al tejido óseo, nos va a determinar su composición inorgánica y orgánica. 65% el uno y 35% el otro. Fíjense, componente principal de lo inorgánico está fósforo y calcio, y estos, en conclusión, juntamente con grupos hidroxilos, van a constituir la hidroxiapatita. Es uno de los componentes más duros del tejido óseo. Es decir, cuando el calcio, el fósforo y el hidróxido, el grupo hidroxilo, se juntan,
van a formar hidroxiapatita. Hay pequeñas cantidades de bicarbonatos, citrato de magnesio, el famoso magnesol, que mucha gente lo compra y no es suficiente. Recuerden, no pueden guiarse por lo que se dice, por lo que está escrito solamente. Tienen que guiarse por la evidencia. Cuando ustedes hagan clínica, en base a estudios, en base a un libro, en base a una revista científica, no de lo que se habla y se hacen propaganda en televisión. Dureza y resistencia se debe a la relación hidroxiapatita y colágeno tipo 1. Conclusión: sin cartílago es tipo 2, el hueso es tipo 1. ¿Sí? Recuerden eso, por favor, porque también viene el examen y es fácilmente caen ustedes en la respuesta incorrecta. Componentes orgánicos, fíjense, colágeno tipo 1, 90%. Poco colágeno del tipo 5 y muy escaso del 3, 11 y 13. También preguntas adicionales. Las glucoproteínas van a ser el 10% del peso de todo el componente orgánico. La osteocalcina, la cianoproteína, ¿no? Entre proteoglucanos, todo esto es parte del componente orgánico de este tejido óseo. Hemos hablado de la matriz, hablemos de las células. Células osteoprogenitoras, pues una célula mesenquimal, podría ser un fibroblasto, pero esencialmente estamos hablando de progenitora célula mesenquimal. Esta está en cel, está acá, va a inducir y va a transformar a estas células gracias a la presencia de una que es la más primigenia, que es el osteoblasto, y por factor de crecimiento de transformación o por el factor de la proteína morfogénica de hueso, que ven ahí, van a transformar al osteoblasto en osteocito. Pero el osteoblasto produce matriz. El osteocito se va a contener en lagunas y el osteoclasto va a dar la función de reabsorción. Entonces tenemos tres principales células: osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, sin dejar de lado a las células osteoprogenitoras. Hablemos de los osteoblastos, ¿no? Producen osteoide, o sea, la matriz, y acá cada una de estas sustancias que tienen que ver con la función del hueso. Cada una está conteniendo o está constituyendo componente del hueso. Y vemos colágeno tipo 1 y proteínas. La osteocalcina va a estimular la mineralización. La osteolectina va a dar la unión hidroxifílica para que se pueda cohesionar más este tejido. La osteopontina va a ser el sellado óseo. La cianoproteína va a ser la adherencia. Y finalmente la osteoprotegina va a inhibir el crecimiento. O sea, todos estos componentes de los osteoblastos tienen una función. Controla la diferenciación de las proteínas, ¿sí? Estimula, claro. Todos estos componentes van a tener funciones que van a controlar la diferenciación del BMP, ¿no? De la proteína morfogénica de hueso, el factor de crecimiento, y van a tener receptores de paratormona. Fíjense, va a producir el factor estimulante de los osteoclastos. Y acá vemos, ¿no? Osteoclastos alineados. Acá vemos a mayor aumento. Si tenemos una célula, un osteoblasto joven, ¿qué debemos encontrar? ¿Qué tipo de organela debemos encontrar? ¿Quién tiene? A ver, pase adelante, señor micro, adelante. Una fila más adelante, por favor.
Si tenemos los osteoblastos, el señor de plomo, ¿sí? Si tenemos los osteoblastos y sabemos que es una célula joven y por lo tanto muy productora de energía, muy productora de función, muy productora de sustancias, ¿qué tipo de organela debe estar en mayor cantidad? ¿Y por qué esta organela va a dar una coloración a esa célula? Porque es basófila. ¿Sabe? Es biología elemental. ¿No tiene la respuesta? ¿Por las mitocondrias? ¿Por la mitocondria? No. Así es otra organela que está cerca. Pase adelante, por favor. Más adelante. ¿Saben la respuesta? ¿Tampoco? A ver. Así es. Gracias al retículo endoplasmático que va a producir sustancias, va a dar también la coloración basófila que tiene esta célula que están viendo acá en el esquema, en ese cortito rojo. Eso es los osteoblastos. ¿Sí? Los osteocitos ya no son basófilos, son acidófilos. Joven, adulto, niño, viejo o anciano. Estas son las diferenciaciones. Pero acá estamos hablando ya de los osteoclastos, ya ni siquiera osteocitos. Los osteoclastos son de la progenitora de macrófagos o granulocitos. Están ubicados en la laguna de Hoxie. Esta es una laguna de Hoxie. Se encargan de resorción ósea. Tienen receptores específicos a calcitonina. Inhiben la resorción ósea por contraposición con esta sustancia. Esa es parte de fisiología, no voy a entrar mucho en detalle, pero sí es importante que lo sepan. Tenemos osteoblastos, los más jóvenes, y los osteoclastos, los más de edad, por no decir viejos, ¿no? Ahí sí, tomen nota por favor. Osteoblastos, revisar citocinas derivadas de los osteoblastos. ¿En dónde? En el plano. ¿Y por qué le pongo esto? A propósito, no, porque creo yo que ustedes son estudiantes que van a ser médicos de acá a 5 años, probablemente 6, más o menos, y todos los componentes se van a dar cuenta de todas estas citocinas que hay, tienen una función especial y tienen características importantes que ustedes van a manejar cuando hagan la parte de farmacología, cuando vean la parte clínica, por eso es importante que conozcan desde ahora. ¿Sí? Y acá los esquemas de ese osteoblasto antes mencionado. Nos faltaba la estrella intermedia, ¿no? Los osteocitos. Blasto, el más joven, el más viejo, osteoclasto, y el maduro, el que está desarrollado, los osteocitos. Mantienen la matriz ósea, ¿sí? Permiten ello, alojan a los osteoplastos, están alojados en los osteoplastos, o sea, en la cavidad. Plasto, similar a cavidad. Tanto condroplasto es la cavidad, en el condrocito. Y acá, osteoplasto con el osteocito. Núcleos planos u ovoideos, ovalados, múltiples prolongaciones, la unión por medio de uniones, comunicantes y intersticio, y producen osteocalcina. El osteocito produce osteocalcina. ¿Sí? Recuerden ese detalle porque lo van a ver, me parece, en un seminario, y también cuando hagan fisiología van a recordar bastante. ¿Sí? Un poco más de la parte fisiológica. Control hormonal de la resorción ósea, ¿no? Hormona paratormona y contrapuesta a la calcitonina. La calcitonina, ¿quién la produce? La tiroides, ¿no? O sea, va a interactuar a través de la tiroides que activa la producción de la calcitonina en hueso, y esto va a permitir que se libere
calcio a sangre. ¿En qué condiciones fisiológicas, fisiopatológicas? Lo verán ustedes después. Contrapuesto por el aparato hormonas. ¿De qué órgano? De la paratiroide. ¿Para qué? Para que se evite ello, ¿no? Disminuye el calcio en sangre, inhibe a los osteoclastos. Los osteoclastos que resorben y eliminan hueso tienen que ser detenidos por alguien, precisamente por el otro componente mencionado. Estructura ósea, fíjense, tenemos hueso compacto y hueso esponjoso. Algunos de ustedes, y creo que deberían ser todos, porque el estudiante de medicina tiene que ser curioso, observador, meticuloso. Haciendo un capítulo, no hay ningún tipo de sorna o algo parecido a ello con los alumnos que están con algún problema y que han repetido, sino que a veces lo muy meticuloso conlleva a tomarse tiempo. Levanten la mano los que conocen a Testide Latarrié. Testide Latarrié, un autor de uno de los mejores, mejor dicho, es la Biblia de anatomía. ¿Quién levanta la mano? ¿Cuántos? 2, 3, 4, 5. Bien. Testide Latarrié, para el que no lo sabe, fue un estudiante francés que repitió 4 veces anatomía. Por eso en honor a ello, hizo sus 4 tomos. Aunque suene gracioso. La primera vez que repitió fue como algunos de ustedes que repetirán anatomía, histología, embriología. ¿Por qué? Porque no estudiaron. Porque en esa época, estoy hablando de 1800, Francia, solo estudiaban los muy adinerados. Y Testide era de una familia noble. Y como Testide no le interesaba, repitió el curso y lo volvió a llevar. Se interesó y comenzó a tratar de ver algunas diferencias de lo que le enseñaban sus maestros a lo que él comenzó a encontrar. Y cuando respondió con esas diferencias en sus exámenes, lo volvieron a jalar. Se presentó en tercer año, dijo, yo he visto en más de 50 cadáveres esas variantes. Y los maestros de esa época dijeron, 50 cadáveres, ¿saben cuánto hemos visto nosotros? Lo volvieron a jalar. Y el último año que repite anatomía, vio más de miles de cadáveres, hizo disecciones en estos miles de cadáveres y obtuvo su estadística y presentó el fundamento a sus profesores. Esto es lo que he encontrado. Y gracias a ello hizo los 4 tomos. ¿Qué les quiero decir con esto? Tienen que estudiar. Cuando yo hago una clase, es cierto, estoy basándome en el Gardner, pero hay cosas que no están en el Gardner. Hay algunas cosas que difieren del Gardner y que creo que ustedes deberían revisar. Yo les he pasado un PPT diferente al que está acá. No por fastidiarlo, sino con el ánimo de que ese PPT les sirva para una revisión. Me comprometo de pasarlo antes del viernes, la siguiente clase, que es bastante pesada porque son 2 clases en una. Esa clase, me imagino que la deben revisar sábado y domingo. Y el lunes y el martes debemos estar tejido sanguíneo y tejido nervioso. Y es bastante. Como es bastante, voy a tener que ustedes responder con el micro para acelerar la clase. Entonces, volviendo un poco a lo que estoy hablando de tejido óseo, aquí creo que
Se pasó una. A ver, un ratito, silencio. Una pierna de pollo, la parten ustedes y van a ver que el borde es duro, pero el centro tiene una malla. El borde es tejido compacto y el centro tejido esponjoso. Y en el centro, aquí es lo que se almacena o se va a contener el tejido hematopoyético. Esto es en esencia lo que está puesto acá, ¿no? Las fibras de Sharpey son las fibras que están uniendo la parte más externa del hueso con la zona propiamente interna del hueso. ¿Recuerdan el esquema de la diapositiva anterior? Que le decía que la unidad histofuncional del tejido óseo es el sistema de Haber. Y este sistema de Haber es una estructura que en el centro es una cavidad. ¿Dónde está el micrófono? ¿El micrófono? Pase adelante. 1, 2, 3 filas adelante, por favor. La señorita que está de plomo, me parece. Sí, la de anteojos. A ver. ¿Qué conforma el sistema de Haber? ¿De qué está constituido? ¿Ha revisado? Aparece en la diapositiva el conducto de Haber, las laminillas concéntricas, la línea cementante. Todo esto, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa es el centro? ¿Sabe? Es el centro. Este es el sistema de Haber, pero el centro, ¿qué cosa es? ¿Qué contiene el conducto de Haber? La parte vascular del sistema de Haber, ¿no? Entonces, acá está la parte vascular, vena, esencialmente, y todas estas laminillas, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 concéntricas, a manera de satélites del centro, de ese conducto. ¿Vale? El sistema de Haber, denominado osteona, en el centro, conducto de Haber, y laminillas concéntricas, una tras otra, unidas a través de la línea cementante, matriz mineralizada poco colágeno. Lo que une una tras otra son las laminillas con su línea cementante. Y las laminillas intersticiales, las que están entre el sistema de Haber y el sistema de Haber. Estas, por ejemplo. ¿Sí? Laminillas intersticiales entre el sistema de Haber y el sistema de Haber. Pero acá, en ese esquema, no se ve un sistema de Haber con otro. Puede estar unido por un conducto. ¿Cuál es el nombre de ese conducto? Volk. Conducto de Volk, que viene a ser la comunicación de un sistema de Haber con otro conducto de Volk, que vendría a ser este. Volk. Eso van a ver en su corte citológico, un azul de Dalia, muy bonito. Tenemos pocas láminas, pero es un hueso por desgaste. En cambio, este es un hueso descalcificado, ¿no? Acá se ha quitado el componente inorgánico, acá se estaría quitando, se habría quitado el componente orgánico. Acá vemos los conductos, ¿sí? Y los espacios con los osteoplastos y dentro los osteocitos. Acá solamente lo que hubo, ¿no? El osteoplasto, pero no se ve el osteocito porque ya se perdió. Esta es la parte esponjosa del hueso. Acá la línea, el sistema o tejido hematopoyético, ¿no? Tenemos otro corte, ¿no? A ver, pase hacia adelante, por favor. Hacia la otra columna, mejor, hacia la otra columna. Hacia la otra columna, exactamente. Usted, señor, ¿cuántos tipos de osificación conoce? Reciba el micro, por favor.
¿Cuántos tipos de osificación conocen? ¿No revisó? Pase adelante el micro, señorita que está viendo sus apuntes. ¿Cuántos tipos de osificación hay? Dos tipos, ¿Cuáles son? endocondral y Exacto, ¿no? Y para decir muy simple las cosas, intramembranosa, que tejido mesenquimal se forma hueso. Endocondral, como su nombre dice, de tejido cartilaginoso se forma hueso. Y acá un resumen, ¿no? Osteoblastos van a producir el osteoide. Ese osteoblasto se va a mineralizar la sustancia osteoide y el osteoblasto ya no formó la sustancia propiamente. Esa sustancia se va a condensar y va a atrapar aquí al osteocito. Y de ahí se va a conformar como ramas, como trabéculas, o multirramas, fíjense, trabéculas, que va a constituir precisamente la formación de ese tejido óseo. Es decir, el tejido mesenquimal se transformó a tejido óseo. Osificación intramembranosa. Indiferenciadas que van a dar origen a la médula ósea también. Las que se quedan, esas células que se quedan, van a transformarse en tejido hematopoyético. La otra osificación, facilísima, la van a ver en una lámina con mano fetal o dedo fetal, una falange, y van a ver todo ese tipo de tejido en sus diferentes componentes. La matriz o tejido cartílago de reserva, componente de proliferación celular pero alineado, y acá hipertrofia celular, y acá la formación de trabéculas y ya hueso. Desde un cartílago de reserva va a transformarse a tejido óseo. Eso es la osificación endocondral. ¿A partir de qué? Del cartílago de crecimiento. Tejido muscular. Todas esas células musculares vamos a tener como parte del tejido muscular. A ver, ¿puede pasar hacia adelante, por favor, el micro? Dos, más, una más. La señorita de adelante, sí, adelante. Los miofibroblastos, ¿cuál es su localización? ¿Saben? O las células mioepiteliales, ¿no? ¿Alguien sabe? Si bien es cierto, las células musculares per se van a estar constituidas en tejido muy diferenciado, especializado, elemental, como tejido que es, en la parte locomotora, en casi todo nuestro cuerpo, por fuera, sustentando al esqueleto axial. Los miofibroblastos van a estar en diferentes localizaciones en el tejido conectivo. Las células restantes también tienen características peculiares. Y recuerdan la clase pasada, hablamos del pericito. ¿Sí? ¿En dónde está el pericito? La periferia de la célula. Está cerca. El pericito que hablamos en la clase pasada, ¿qué localización tiene? Pongo 5 alternativas y solamente creo 2 o 3 contestaron. El pericito, ¿en dónde está? Alrededor de un vaso sanguíneo. ¿Recuerdan que les dije? Y ese vaso sanguíneo se contrae gracias al pericito, que tiene sustancias